Y bien, queridos amigos, prensa corresponsal, un saludo para todos ustedes. Tengo la oportunidad de compartir con grandes figuras nacionales y contarles un poquito de la historia de Quique Heredia y más que todo esto vinculado a una de las grandes agrupaciones como ha sido los Sixos, su trayectoria y algo de lo muy importante. Quique Heredia está haciendo un libro donde está toda la historia para que ustedes lo lean y se enteren cómo era la música en aquellos años 70, 80, 90. Y qué mejor que aquí su narrador y productor y gran músico nacional, Quique. Un verdadero gusto compartir contigo. ¿Cómo estás? Bueno, William, muy bien, y el gusto es mío más bien agradecerte en nombre de todos los artistas, porque William es uno de los pioneros que tiene años de trabajar en pro de los artistas, y bueno, yo muy agradecido siempre, William, con Dios, ¿verdad? Y ya el libro está a la venta, perdón, ya el libro, digo, ya el libro está a la venta, ya el libro Lo está a la acabas venta. de terminar recientemente y esto es parte, que aquí lo tenés y que ya está. Claro, el libro salió la última semana de diciembre, ya lo tengo a la venta y todo lo que estamos grabando es parte del libro que lo pueden leer, la historia de Quique de Heredia. Hay 66 años de historia de Quique Heredia, desde los 6 años que soñé ser trompetista hasta ya casi los 72 que cumplo en enero. Que ahorita cumplís en enero y que debemos aprovechar, queridos amigos, de contarles que Quique Heredia está pasando por una situación de salud bastante incómoda, pero como él dice, bendito Dios, aquí estoy, voy para adelante, Quique. Pues sí, hace año y 8 meses me detectaron EPID, es una enfermedad crónica que se va comiendo los pulmones. Primero era en el izquierdo y luego el derecho. Ahorita, el último TAC que me hicieron de mis pulmones, o de los que usted tiene, o de los que tiene William, yo tengo el 30% de mis pulmones. Pero bendito Dios, sigo tocando la trompeta, sigo cantando, sigo predicando. Pero voy a aprovechar porque hablas de tus pulmones. Para ser trompetista una parte principal es el aire y el aire viene de esa máquina como son los pulmones. Dices que tienes un 30%. ¿Cómo haces? Bueno, esa pregunta hay que hacerle a Dios, porque realmente yo respeto la voluntad de Dios, ya 22 años de servirle a Él. Sé que un día me voy a ir de este mundo, Eso lo sabemos pero todos. mientras no llegue, yo tengo paz. El aceite de tiburón que lo recomiendo. ¿Realmente crees en el aceite de tiburón? Ay, ¿Sí sientes que te ha favorecido esa vitamina E, que es lo que tiene el tiburón? bueno, cuando yo caí en una clínica privada que no podía respirar, eh, las primeras semanas de mi enfermedad, yo caminaba 10 metros y tenía que parar. Me agitaba, no podía. Y ahorita sí, veo que estás haciendo, que estás caminando, estás corriendo. Claro. Y mi tos era 24/7. A veces a las 4 de la mañana le decía a mi esposa Milena, amor, voy a irme a dormir al último cuarto para que duermas un ratito. La doctora me dijo, eso es producto de la infección de tus pulmones, no se te va a quitar nunca. El primer mes que yo tomé el aceite de tiburón empezó a disminuir la tos. El segundo mes ya cogí la pantaloneta y le digo a mi esposa, voy a ir a correr. Mi esposa me dice, aquí que por favor no haga desarrollo, como 2 kilómetros para allá y 2 kilómetros para acá. Llegué y agarré la trompeta. La Biblia registra que Jesús sanó a muchos y a muchos les decía, no le digas a nadie. Dios lo sana a uno, pero creer que uno está sano está en uno, no en Dios. Entonces, ¿crees más que fue por el apoyo espiritual de una creencia o por el aceite de tiburón que tomabas? Bueno, yo creo, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lógicamente, los médicos, Dios les ha dado la inteligencia para operar, para cambiar corazones. Entonces, cuando a mí me recomiendan el aceite de tiburón y me da testimonio un señor de Golfito que el hijo se le estaba muriendo y que en 2 meses se le alivió, yo a los 2 meses ya empecé a tocar trompeta, lo sigo haciendo, voy a hacer ejercicios, toco la trompeta, predico, hablo 2 horas, la enfermedad está ahí. Pero como le digo, si es la voluntad de Dios que yo siga haciendo eso, lo voy a hacer por cuánto tiempo, hasta que Dios diga. Ahora, lo importante es que yo le sirvo a Él, no me sirvo de Él, porque nunca he cobrado por una presentación. Entonces, si es la voluntad de Dios, el mismo Jesús dijo, Padre, si es posible que pase a mí esta cosa. Jesús nos enseña que hay que respetarle. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Entonces, cuando yo aprendí a respetar la voluntad de Dios, hace 5 años va a ser que falleció Carlitos y yo tengo esta paz que tengo ahora. Entonces, sí funciona el aceite de tiburón. Tengo testimonios
de gente. Hace poco me encontré a Minor Muñoz y me Que hizo, también se hizo cristiano, Minor, sí, ex integrante de Grupo Blanco y Negro. sí, bueno, para mí un cristiano es un seguidor de Cristo, no es un seguidor de ninguna religión. Y Minor me hizo, venía de la frontera una gira, Minor no podía hablar y yo le recomendé el aceite de tiburón. Al día siguiente me enseñó la botellita, así ese es. Un día estos que hablé con Minor, se le quitó la tos. Qué bueno, qué bueno. Mira, aquí que hablar contigo espiritualmente, y toda tu historia, pues nos lleva tiempo. Pero quiero aprovechar ahora porque lo que queremos es que la gente conozca tu historia a través del libro que escribiste y entremos a ese tema, ¿te parece? Claro, claro, sí, bueno, ahí desde el libro que ya te llega a vos, se lo envío un día esto, pero hay mucho No ha correo. llegado, no sé, el correo está No, mal, no ha sí. llegado. Bueno, ahí yo relato desde mis 6 años, paulatinamente, todo lo que fui pasando, cómo empecé a tocar la trompeta, estuve en una escuela de música, ahí viene la foto, a los 14 años empecé a tocar con la orquesta Fernando Aguilar, de ahí pasé toda la historia, pasé a los Fingers, a los Mayas, 11 de diciembre del año 70, Qué para, memoria, Quique, qué memoria. 11 de diciembre del año, viernes 11 de diciembre del 70, me graduó como el primer trompetista bachiller en el Castella, toqué el concierto de Haydn en el Mi bemol, ahí un día en una presentación el director de la banda de San José me ve, me ofrece trabajo, yo me graduó en el 11 de diciembre del 70, en enero del 71 paso a formar parte de la banda de San José con 18 años, mi ex profesor, don Fabio Chávez, que Dios goce, éramos compañeros, o sea, un mes antes era mi profesor, de ahí Alejandro Murillo un día me recomienda, dice, Álvaro Sanabria necesita un trompetista, yo te recomendé, entonces resulta que me dice, tiene que estar en la galera a las 8. Esa es la introducción. Cuando estamos hablando de Álvaro Sanabria, estamos hablando del manager de los Ixos en aquel entonces y ya nos dio así una introducción por encima de la etapa de Quique como trompetista y hablas del concierto de Haydn, es por la dificultad en la trompeta y los arreglos que tiene ese tema que es música clásica. Bueno, pues sí, de hecho nosotros, don Arnoldo Herrera, que de Dios goce, que me ayudó muchísimo, ahí van a leer cómo yo pude entrar al Castillo. Imagínate que cuando llegué, la mensualidad eran 65 colones y ese era el sueldo de papá como policía. Era un platal. Un platal. Pero cómo Dios hizo que me dieran beca, me dieron beca 30 colones, llegué ese día, había ensayo de la banda, me mandaron a que me probaran, había 3 muchachos en la tercera trompeta, 3 en la segunda, y no había nadie en la primera, yo creí que es que no habían llegado, como el campo que ya, me senté, Tomás Ice, que era un norteamericano, empezó a dirigir todo, lo toqué a primera vista, cuando terminé, me dice, ¿usted va a entrar? Le digo, bueno, mi mamá está hablando con don Arnoldo. Cuando ya se venía que no podía entrar, Tomás ahí le digo a don Arnoldo, yo necesito a este muchacho, no tengo primeras trompetas. Había salido Víctor Hugo, el Rocal. Casi nada, estás hablando de uno de los principales trompetistas nacionales y compositor como es don Víctor Hugo Berrocal. Bueno, para mí hay un antes de Víctor Hugo y un después de Víctor Hugo. Mi admiración, y lo he externado en el grupo que tenemos, ¿verdad? Había salido Víctor Hugo, había salido Roberto Mata, Luis Diego Herra, ya se habían graduado y se habían ido. Yo necesito esta trompeta porque no tengo primer trompeta. Don Arnoldo hizo algo que nunca me había pasado. Me agarró los labios y me los abrió, como ver el hocico de un caballo. Porque digo, sin dientes un trompetista no puede tocar. Pero sí tenía dientes, gracias a Dios. Estabas joven. Y luego venía el problema que me dan una beca porque papá no tiene plata para que yo pague. Entonces, la beca me alcanza solamente para venirme de Heredia a La Pozuelo. No estaba la pista en ese tiempo. Entonces, yo de La Pozuelo hasta La Sabana me iba a pie y me iba a pie otra vez, agarrar un bus a las 6, 7 de la noche, llegar a hacer las De tareas. La Pozuelo a La Sabana, estamos hablando de 3, 4 kilómetros. Por ahí, pero la pista no existía. Eso lo hice por 2 años. Digo, es por La Bruca, por ese sector. Sí, ahí adentro llegaba, siempre andaba con paraguas por la lluvia y así estudié 2 años y ellos venían preparados desde primer grado. Cuando yo entro a 4º año, lógicamente ya ellos tenían una preparación. Pero cuando mi papá siempre me decía, lo que Dios tiene para ti, ni el diablo se lo quita. Ni el diablo se lo quita. Tu introducción a los Ixos, te llama Álvaro Sanabria, te ponen a hacer primer trompeta en los Ixos y los arreglos, que era la parte bastante difícil y muy importante porque lograste y marcaste, o sea, con los arreglos se le da un tema, características específicas, tema original,
le hace arreglos, por eso se llaman arreglos, porque marca una diferencia, una forma de tocarlos, ¿cierto? Bueno, lo que pasó, bueno, yo fui ese día a la galera, habían varios trompetistas, luego llegó Edwin Víquez y dice, bueno, ocupamos un trompeta, todos nos fuimos, estábamos ahí en Cartago, en la cabaña, ya no existe. Al fondo estaba la tarima, cuando yo llegué estaban todos ahí. Entonces Gerardo dijo, nos dijo todo, mire, el problema que tenemos es que la música no está escrita. Rodrigo le dictaba a Gato, y Gato tenía una manera. Gato era el otro trompetista, Gato que en era, paz descanse Dios también. goce. Gato no sabía escribir música, él ponía puros puntitos, un re, un fa, así. Lo que decimos normalmente en el medio, pura guataca. Sí, entonces él veía un puntillo fa y se acordaba, ponía un re, pero eso no lo lee nadie en el mundo. Entonces yo le dije, bueno, toque. Yo saqué hojas de pentagrama, escribí primera trompeta, escribí segunda, hice 3 arreglos, todo el mundo viendo ahí. Recuerdo que Enoch Montoya, que usted escribe. Enoch Montoya era tecladista. Sí, ya, que Dios goce. ¿Usted escribe el teclado? Sí. Carlos me preguntó, y que era el bajista, que Dios goce. Aquí voy a escuchar de Dios goce a cada rato. Porque casi todos nos han abandonado. Definitivamente los que han nombrado son 3 que nos han dejado, se nos adelantaron. Exactamente, no nos abandonaron, se adelantaron. Bueno, la cuestión es que me contratan. En esa época yo tocaba con la banda de San José, era primer trompeta arreglista de los Mayas en Heredia, trabajaba en el Ministerio de Cultura, era copista y estudiaba en la universidad. Cuando Víquez me llama aparte, me van a contratar. Me ofrece 2 colones. Víquez es uno de los socios de los Sixos. Víquez era el administrador en esa época. Me ofrece 2 colones 25 por hora, 9 colones por baile. Ahora usted una moneda de 10 colones y ya no la junta. No la junta. Bueno, eran 9 colones por baile, pero me pide, tenés que dejar la U, tenés que dejar la banda, tenés que dejar el grupo y el Ministerio de Cultura, porque aquí no hay tiempo para eso. Porque sí, estaban muy cotizados los Sixos en ese momento. Bueno, ¿ya habían grabado? No, en ese momento no había salido el primer play de los Sixos. Porque antes eran el CD, ¿te acuerdas? No había salido eso. Discos de acetato, de esos negros que la juventud no conoce. Sí, y de hecho habían algunos arreglos de Rodrigo, El Regañado, La Tos, Te Pido Perdón, creo. Te Pido Perdón, ya estaba, ¿no? Ya ellos la tocaban, y ya cuando empezamos a grabar, eso era de Rodrigo, eso no era mío. Ya mío viene Violencia, bueno, muchos arreglos. El más grande de los éxitos de los Sixos, Violencia, que es un tema que ahorita, bueno, reciente, hace 2 o 3 años, Gerardo lo cantó con la Sonora Santanera en un nuevo arreglo. Sí, entonces me ofrecen 9 colones por baile. Yo renuncio a todo y me integro a los Sixos, lógicamente ya me integré. Gerardo siempre decía, los Sixos de Cartago, no todos eran de Cartago, pero todos vivían en Cartago. Entonces, hasta que un día Roberto en los Eso era como el eslogan, ¿verdad? Sí. Los Sixos de Cartago. Sí, un día en los Maderos, Roberto le dice, Gerardo, perdón, ya no somos todos de Cartago, Quique es de Heredia. Bueno, mi nombre es Carlos Enrique Rodríguez Hernández, que eso nadie lo conoce. Me dicen Quique por Enrique. Entonces ahí empezó, los Sixos de Cartago y Quique de Heredia, los Sixos de Cartago y Quique de Heredia. Ahí nació el Quique de Heredia en Cartago, y bueno, pues sí, me integro. Hasta el momento es el que se te reconoce, a Quique de Heredia. Sí, de hecho, en la época del Grupo Carnaval, habían cheques que venían firmados. El Grupo Carnaval es el grupo ya que fue de tu propiedad, que ya después de que te saliste de los Sixos, formaste tu propia orquesta. Sí, en el libro está desde los 6 años, perdón, ustedes van a ver desde los 6 años paulatinamente, los Sixos, la Sonora Tropicana. Estamos en la casa de Grady Chávez, que fue el que me llegó a buscarme para darme el trabajo en unos momentos más terribles que yo estaba viviendo. Pero eso lo vamos a hablar con Grady. Despedido, sin trabajo. Bueno, vamos a hablarlo con Grady, como decir. Quiero aclararte, realmente no, yo renuncié porque yo estaba estudiando. El último arreglo que yo hice para los Sixos se llama Bailalo Matilda. Que lo grabó, éxito, porque así, lo grabó Arnoldo. Bueno, ese día estamos grabando, yo tenía examen a la 1 de armonía, le dije a Carlos, yo tengo examen a la 1 de armonía, yo lo hago rápido y me vengo. Me dijo, ¿cómo de armonía? Le digo, es que yo volví a la universidad. Yo no le puedo dar el permiso, llamé, pero ya don Álvaro, que Dios goce, no estaba. Llegué a la 1:30, 30 minutos, y cuando llegué me dijo Carlos Navarro, que mira aquí que Carlos Navarro era el bajista de los Sixos, sí, en paz descanse. Y estaba como administrador. Dice Álvaro que no grabes, que te espera a las 5 una reunión. Bueno, yo. El motivo por tus estudios, aparentemente, por eso te despidió Álvaro. Bueno, parte de eso. Yo, bueno, llegué, tocamos en el Típico Latino ese día.
Yo llegué a la reunión, 5, no hay nadie en la oficina. Álvaro me dijo, ¿qué es eso que estás estudiando, Quique? Pues sí, Álvaro. Entonces me dijo, no, a mí no me sirve, Quique. Vos te vas a graduar para dejarme. Y yo quiero tener un trompetista como lo había tenido antes. Yo le dije, no hay problema, yo renuncio. Bueno, yo firmé la carta de la renuncia y me dijo, traigan los uniformes mañana. Yo tengo un mes para montar el nuevo trompetista. Y me dijo, no, eso está en el patrono. Ya no quiero, ya tengo un trompetista que va a tocar hoy. Pero Álvaro, mi preaviso, me dijo, eso está en el patrono. Bueno, según yo en la carta que me había dado, ahí iba todo eso, pero no iba eso. Fue una experiencia muy terrible, ¿verdad? Una noche difícil. En pocas palabras te despidió. Bueno, pues yo firmé, pero no me dejó hacer el preaviso. Y resulta que los 11 años que trabajé de prestaciones y todo eso, tampoco nunca. 11 años, estás hablando que la despedida fue 11 años. Ixos con una gran etapa de éxitos en ese momento, muchos temas, según tengo entendido, dados por Álvaro Sanabria, que era el administrador en aquel entonces y que trabajaba para Indica y tenía todas las posibilidades de recibir ese material. Indica era una empresa disquera, tenía todas las posibilidades de recibir ese material y decir lo que está funcionando en este país, en esto, violencia es un rescate de esos temas que estaba funcionando en otro país, y él como representante, administrador, no sé exactamente cuál era el puesto de Álvaro Sanabria en Indica, decía, este no suena hasta que con mi grupo lo ponga a sonar, aquí sea un éxito, y ya cuando viene el de afuera, que el de afuera está siendo un éxito, suena, lo permitimos que suene aquí. Cuéntame. Perdóname, estás muy equivocado. Cuéntame. Es que eso no era así. Álvaro no tomaba nada de Indica porque eso eran otras cosas. Álvaro conseguía música. De hecho, un viernes estamos en... Perdona, lo que tengo y contado por él es que ellos recibían todo el material para... Indica era una distribuidora de temas. Claro. Recibía todo el material que estaba sonando. En eso venían varios temas. Violencia entre ellos. Y te cuento, porque yo lo hablé con él. Venía a decir... Este no entra, de que lo grabe un grupo nacional, así sucedió con La Avispa, sucedió con varios temas que creemos que son de artistas nacionales, pero es importante, yo te estoy contando una historia de una entrevista, pero vos lo viviste. No, si Sanabria estuviera aquí, te dice que todo lo que dijiste no es cierto. Sanabria nunca tocó un tema de Indica porque él no podía hacerlo. Él tenía que programar la música para las emisoras, para la venta de artistas. De hecho... Perdona para aclarar, ¿qué es no tocar un tema? Ok, la música que llegaba a Indica, Álvaro no la podía tocar para los Ixos, ni para ningún grupo. Él apartaba los temas. Violencia es un éxito antes de que entrara aquí. La Avispa es un éxito en otros países antes de que entrara aquí. Con este señor, ¿cómo es que se llama? Este señor que estaba en Indica también. Luis Salas. Don Luis Salas, decían, mira, este tema está sonando allá, que lo monte aquí una semana para que lo monte un grupo aquí y lo ponemos a sonar. Eso era lo que te cuento, y esa era parte que me decía Álvaro. William, sí, nosotros y mirábamos que algo estaba sonando, yo llamaba a mis grupos, llamaba a esto, el mismo Chino Moreno. Bueno, ante mí, te voy a contar la historia de violencia. Contame, es una parte y qué bonito porque... La historia de violencia. Estamos tocando en Los Maeros, aquellos llenazos, el baile empezaba a las 8:30 y a las 7 cerraba la puerta. Terminamos un baile a las 12:30, me dio un cassette, me dice, Quique, aquí hay una canción, la grabó en... ¿De dónde lo sacó? Esa es la parte que... La grabó en onda corta, Álvaro. Lo habían ganado los graduados de Colombia, es un tema de José Barros, habían ganado el primer lugar en Colombia, en onda corta lo agarró Álvaro. Me dice, mañana a las 8 grabamos esto. Le digo, Álvaro, va a ser las 1 de la mañana. ¿A qué hora yo llego a la casa? Álvaro tenía una manera de responder muy diferente. Usted es el arreglista y arregle el problema como le la Era muy dictatorial. Sí, imagínate, mientras yo llegué a San José, agarré un taxi. Quique, pero ese punto que estás diciendo, veme, ok, te presenta el cassette, pero él tenía todas las posibilidades en aquel entonces, sí, claro, de saber qué estaba sonando, contactos, lógicamente en un cassette, imagínate, y era sumamente difícil. Si no había llegado el disco, porque para llevar un disco en Centroamérica no era como ahorita, aprieta un botón y se va. Duraban semanas de que llegara un disco aquí, pero tenía las posibilidades de saber. A eso es lo que me refiero, y eso es lo que... Sí. Bueno, yo llegué a mi casa, en ese tiempo vivía en Barrio Fátima, habían excusados de hueco, no es como ahora. Entonces, el excusado hueco estaba como a 50 metros. Llegué a la 1:30 de la mañana con una pianica,
con una chunchilla. Cuéntale, la pianica es una prueba de organetilla. Que uno sopla ahí a los chiquitos. Bueno, para la melodía, me imagino. Para la melodía. Entonces me encierro en el excusado ahí de hueco, me siento, pero no voy a hacer nada, sino nada más sentado. En el trono. Sí, con un foquito, con la pianica, y empecé a escribir violencia. Había partes que se cortaban, porque era en onda corta. Bueno, yo logré armar el arreglo. A las 6:30 estaba terminando el arreglo sin dormir nada. Tomé café y me fui para Indica y ahí se graduó. Esa es la historia de violencia. Qué lindo, te cuento que es una ricura escucharte sentado en un trono de madera. Y por dicha que era de noche y nadie iba ahí. Entonces, como de noche casi nada de gente no iba al baño, entonces ya yo me aproveché. Claro, a las 6:30 que yo terminé, la primera que llegó fue mi mamá. Pollito, ¿qué está haciendo aquí? Pollito te decía. Sí, mi mamá de cariño me decía pollito, me decía pan bendito. Mamá siempre decía, Quique Heredia es un pan bendito. No solo pan, sino, bueno, mi mamá me amaba mucho, como yo la amé. Ella hasta grabó una canción con el grupo Carnaval. Y entonces esa es la historia de violencia, en onda corta. Mira, qué bonito, y que nuestros amigos, la juventud más que todo, que entienda eso. Y los invito a escuchar Violencia, ese gran éxito que todavía sigue y que orquestas internacionales como la Santanera lo están tocando y está en su repertorio. Quique, es sumamente importante, ya estamos en etapa. Vos, y repito, identificaste el grupo tal vez sin querer queriendo, como diría el chavo, dices el sello con los arreglos, la música, el estilo de Ixos. Bueno, Álvaro Sanabria. Porque, perdona, para terminar, algo que identifica a los Ixos son las trompetas. Claro, Álvaro Sanabria nunca me dijo cómo iba a hacer el arreglo, de hecho no sabía. La primera semana que yo llevé arreglos, Álvaro me dijo, quítale eso y quítale eso. Tenía un oído. Bueno, en un oído comercial. Enoc Montoya me decía, Quique. El tecladista Quique, que Álvaro no sabe nada de música y te diga que quite, segunda semana, quítale eso, tercera semana, quítale eso. Yo me vine a la oficina y le dije, Álvaro, usted me dijo que quitara esto y esto y esto, ¿por qué? Sí, te voy a explicar, amigo, siéntese. Esta parte chocaba con los coros y yo quería que los coros. Aquí chocaba con la guitarra. Álvaro lo que hacía era como una limpieza. Álvaro me enseñó el comercio musical sin querer queriendo, como viste hace un rato, porque él no me decía. De hecho, cuando grabamos El Gato Viudo, que ya estaba Zavala con nosotros, cuando yo llegué con el arreglo, Zavala me dijo, Quique, yo no voy a cantar esa porquería. Johnny Díaz. Muy comercial. No, es que venía en vals, con clarinete y de todo, era otra cosa. Sí, era un vals. Entonces, yo no grabo eso. Sanabria me llamó, como en la galera estábamos, como a las 11, que ya montaron El Gato Viudo. No, ellos no quieren cantar esa canción. Álvaro duró 10 minutos de la galera a Cartago. No habían carros en esa época casi. Ajá. Cuando Álvaro llegó, me dijo, toquen El Gato Viudo. Zavala dijo, no, esa canción es muy fea, Álvaro. El que no quiere montar esa canción, firme la renuncia y se vaya, socio o no socio. Mira, qué importante esa parte porque uno lo ve dictatorial. Álvaro Sanabria, al estar en Indica, vivía con ese concepto musical, entraba a la música que muchos no la percibían. Él, por las facilidades y por lo que era la industria musical, tenía ese oído comercial, oído nato de decir, si esto tiene, y todavía lo seguimos diciendo, uno puede oír un tema musical y se le mete en violín, le mete en viola, le meten aquí sax, se ensucia relativamente. Para el músico es un gran tema. Para el bailador, que somos el 99% de gente que disfrutamos la música, que no sabemos de música, el golpe, ya sea en cualquier instrumento, es el que se llama comercial y que la gente acepta. Y veo que Álvaro Sanabria tenía ese don, por así decirlo. Por supuesto, claro. Lógicamente, cuando ya empezamos a montar el arreglo, yo lo había hecho en porro. De Nelson Enrique. Tipo Nelson, que en ese momento estaba, Nelson Enrique, claro. Músico colombiano. Claro, entonces cuando ya empezó el arreglo, diríamos que ya lo charraleaste, lo hiciste a nivel tico. Y entonces ya cuando ellos escucharon, me decía Zavala, ay, que es que eso es otra cosa. Sí, pero es que no me dieron la oportunidad. Y de hecho, El Gato Viudo fue uno de los temas un exitazo que más sonó. Mucha música que yo hice arreglos, por ejemplo, tocamos Amor Fugaz.
¿para qué perder el tiempo? Bueno, aquí está Grady Chávez que la cantó. Ahora, Ese arreglo yo lo hice, entonces Gato hacía un solo en la trompeta en el salón y yo me iba afuera a tocar la segunda parte. En el Mont Rio, en Turrialba, no, en el balneario, llegó un camión ganadero, le dije, ¿usted me permitiría tocar la trompeta? Y claro, cuando empezó la canción que cantaba Zavara, yo me eché la trompeta en el saco para que no me vieran. Me subí en el camión, cuando Gato tocó, yo hacía la otra parte desde arriba. pero Cuando, estás hablando de un baile. sí, en los bailes. Sí, ¿Sabes cómo se llama eso? Show. no, Y que todo eso se ha perdido. claro, Todo eso, yo me recuerdo Ixos yéndole a tocar a las mesas. Álvaro, que está aquí en esta entrevista, igual llegar a tocar a las mesas, claro. compartir con la gente. Eso la gente lo espera, eso se ha perdido. Pero eso fue idea y creatividad mía, no de Álvaro. Claro, cuando yo voy y toco la trompeta, todo el mundo aplaude. Cuando voy a entrar al salón, ahí al balneario, me dice, tiene que comprar la entrada. Le digo, Qué bueno. yo soy del grupo. Decían, ve que trinquete, se mudó igual que los músicos. Qué bueno. Compre la entrada y si no, no entra. ¿Tenés eso en el libro? Sí. Qué bueno, lean el libro que acaba de hacer Quique. Y la cuestión fue que, ya, y el grupo está tocando, y le digo, mire, me va a meter una multa, porque ahí esto era multa. Vaya, compre la entrada. Y ahí cuando sale Vicky es bravísimo. Ya, Quique, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no he entrado? Ellos dicen que yo no soy del grupo y me están obligando a comprar la entrada. Bueno, no digo las palabras. Qué increíble. No digo las palabras que digo. Él es el arreglista de los Sexos, pase. Y hasta lo empujó al tipo. Ya yo llegué y ya empecé tocando. Pero mira, en Patarrá un día tocando, me fui allá un palo de jocote y me subí a tocar ahí. Claro, cuando... Bueno, pues también son unas loqueras que hacías. Sí, claro. Y yo cuando todo empiezo a tocar la trompeta, vinieron un montón de perros, si acaso me podía bajar yo del palo. Y ya el conjunto tocando, y yo ahí arriba, tuvo que venir Nacho con un palo a espantar los perros para que... Es un libro que yo sé que se va a gozar mucha gente. Qué bueno, esta qué bueno. Ni vos la sabías. Ni yo la sé, no he tenido oportunidad de leerlo, pero es increíble y es algo que ustedes tienen que ver, comprar ese libro y ver esta historia de los músicos, muchas cosas, como dice Quique, que no las sabemos, que no las vemos, que no las convivimos, que no compartimos. Tanto eso de disfrutar como también el sacrificio del músico en estos viajes de bailes, que por eso sigo luchando por los artistas nacionales. Pero Quique, volvamos a la introducción tuya, con los Ixos. En el momento que entraste, ¿qué tema estaba sonando o qué identificaba a Ixos? Bueno, se había grabado el regañado, la tos, pero no había ningún tema. El regañado. Sí. Veamos el regañado. Escuchemos el regañado a ver si lo tenemos aquí. Víctor Ramírez fue el que grabó. Hermano de Gerardo Ramírez. Gerardo, Víctor. Después Víctor se fue, después volvió. Sí, se fue para Caribú, porque Víctor era más tropical, salsero. Sí, claro. Yo te digo que Víctor Ramírez, un musicazo, ¿verdad? Después volvió cuando ya yo era parte de los Ixos. En ese momento, pues los Ixos sí, esos temas sonaron, pero si usted escucha el regañado, la tos, eran arreglos de Rodrigo. La forma que arregla Rodrigo solo él la tiene. La forma en que yo hago arreglos solo yo la tengo. Yo no copio a nadie. Y vos escuchás arreglos de Lamas y arreglos, por ejemplo, ahora... Álvaro Soto Lamas, otro trompetista, sí, otro músico. Él fue el que entró en lugar mío ese día. Pero ahora Alvarito hablaba de la negra Salomé. Esos Ixos, a los Ixos de Guantán con Camarón, del Gatulludo, de Violencia. Esos sí son tuyos. Esos sí, arreglos. Claro. Pero si usted escucha eso... ¿De quién Chong? Yo no sé quién era el arreglo, pero ya... ¿De quién Chong no es tuyo? No. Eso fue después de que yo me fui, que vino Lamas, pero ya era otro sonido. Eso. Porque cada uno tiene la manera de arreglar. Yo nunca copié a los Ixos. Yo hacía los arreglos. Mira, usted es un restaurante, su primo es el dueño, la esposa es la cajera, sus dos cuñados son saloneros y la comida es riquísima. Volvés un mes después, están todos los mismos, pero la comida no es buena. ¿Qué pasó? Faltó ese sabor, ese touch que decimos, que dicen el chef, le falta ese touch. Vos eras ese touch. No, lo que pasó fue que cambiaron el cocinero y este cocina diferente. Entonces, el chef musical era yo de los Ixos. Yo fui el que le di ese sonido a dos trompetas, que Álvaro ahora lo va a decir. Cuando yo me fui, sí vinieron muy buenos músicos, pero el sonido cambió, porque el sonido era mi manera. El último tema que cuando saliste, ¿qué estaba sonando? Bueno, cuando yo salí la que yo te dije que grabó Arnoldo Gamboa,
Ese fue el último arreglo que yo hice. Bueno, sonó mucha música, El Sombrero de Gaspar, El Sombrero de Apágame la Gaspar. Vela, María. Todos esos eran covers. Sí, todos eran covers, pero yo hacía los arreglos de los covers, de la música bailable y de los arreglos. De hecho, en los 10 long play que yo grabé para los Ixos, 11, ahí no dice que el arreglista era Quique Heredia en ningún long play. Bueno, Quique, esta es parte de la historia. Estamos haciendo este resumen para todos ustedes, amigos de Prensa América Internacional, de Prensa Corresponsal, llevándoles esta información de nuestros artistas nacionales. Vamos a volver con Quique, con otra de las figuras, otro ícono nacional, otro gran músico de trayectoria de esos años 60, 70, 80, 90, de la imagen de los Ixos en aquel entonces. Ya volvemos con ustedes y Quique Heredia con la historia de su vida musical y su participación en los Ixos. Listo, entrevista.